Bueno, vamos a meternos de lleno en este análisis tan revelador sobre Panamá en 2026. A través de los datos más recientes, vamos a explorar un país marcado por una dualidad tremenda. Fijaos, por un lado tenemos una nación que ha conseguido estabilizar su economía y dar por cerrada una de las crisis migratorias más duras del continente. Pero claro, al mismo tiempo es un país que está lidiando con una ola de violencia interna súper preocupante y un tablero geopolítico global que no para de moverse. Es un caso de estudio interesantísimo de cómo el éxito en un frente puede acabar destapando o incluso provocando crisis en otros. Vale, vamos a arrancar con un contraste que, sinceramente, es brutal. Por un lado, tenemos un asombroso 98% que representa la caída casi milagrosa de la migración irregular hacia el norte. Hablamos de un triunfo logístico y político inmenso. Pero por otro lado, nos topamos con un número que hiela la sangre, 158. Esa es la cantidad de homicidios registrados solo en los primeros 4 meses de este mismo año. Es una desconexión total. Mientras el país blindaba sus fronteras y recibía aplausos internacionales por su macroeconomía, las calles empezaban a contar una historia muchísimo más oscura. Para entender de dónde viene esta dualidad, vamos a estructurar este recorrido en 5 puntos. 1. El motor económico. 2. El giro del Darién. 3. Sombras en las calles. 4. La fe como refugio. Y 5. El horizonte geopolítico. Vamos con el primer punto, el motor económico y la asombrosa recuperación macroeconómica. El año 2025 fue, sin lugar a dudas, un punto de inflexión. El déficit fiscal pegó un bajón espectacular, cayendo de ese preocupante 7,4% en 2024 a un 3,7% muchísimo más manejable en 2025. Además, la tasa de pobreza también bajó un poquito, del 19,8 al 19,1%. Pero bueno, hay que coger estos datos con pinzas. ¿Por qué? Pues porque la alta informalidad laboral sigue siendo el gran lastre de esta historia, impidiendo que este desarrollo macroeconómico llegue de verdad y de forma equitativa a los bolsillos de la gente. Ahora, la clave detrás de estas cifras tiene nombre propio, el famoso front-loading. Básicamente, ante el miedo a las nuevas políticas arancelarias de Estados Unidos, las empresas a nivel global entraron un poco en pánico y decidieron adelantar todos sus envíos. Este movimiento defensivo inyectó nada más y nada menos que más de 3.190 millones de dólares al fisco panameño, es decir, impulsó un aumento del 14,4% en los ingresos del canal durante 2025, una auténtica barbaridad. Y ojo, porque a este éxito financiero se le suma una victoria operativa gigante. Después de la terrible sequía de los años anteriores, la autoridad del canal ha implementado unas medidas de ahorro de agua tan buenas que literalmente han vencido al fenómeno del Niño. Para que nos hagamos una idea, en mayo de 2026 el canal ya está operando a 38 tránsitos diarios y han confirmado que no habrá restricciones de calado en lo que queda de año. Todo un hito de la ingeniería y la gestión de recursos. Pasamos al segundo bloque, el giro del Darién y el dramático cambio demográfico en la selva. A ver, la cronología del cierre de la frontera es radical. Pensad que en 2023 teníamos más de 36.000 cruces mensuales de migrantes exhaustos hacia el norte. Era un flujo inabarcable. Sin embargo, en abril de 2025, el gobierno dio un paso sin precedentes y declaró la crisis oficialmente cerrada. Las políticas fueron tan estrictas que los cruces se desplomaron un 98%. Hoy por hoy apenas pasan unas 100 personas al mes. Es un cambio verdaderamente drástico. Pero ya sabemos que la naturaleza aborrece el vacío, ¿verdad? Al frenar en seco la ruta hacia el norte, empezó a gestarse un fenómeno súper curioso, la migración en reversa. Movidos totalmente por el pánico a las deportaciones masivas en Norteamérica, miles de migrantes que ya estaban en Centroamérica han empezado a bajar de nuevo. Ahora cogen embarcaciones en puertos como el del Golfo de Urabá para volverse hacia Sudamérica. Es algo inaudito. Y lamentablemente todo esto tiene daños colaterales graves. El frenazo repentino de la migración provocó un colapso inmediato en pleno corazón de la selva. Las comunidades indígenas locales, sobre todo los Emberá, habían montado toda su economía alrededor de la logística de los migrantes, desde vender comida hasta el transporte en lanchas. Al cortarse ese flujo de personas, su sustento desapareció de la noche a la mañana, dejándolos en una situación económica súper vulnerable. Llegamos al tercer punto, y aquí la historia se complica muchísimo. Sombras en las calles y la creciente crisis de seguridad interna. Los datos que manejamos de principios de 2026 son alarmantes. 158 homicidios en solo 4 meses. Y ojo, 62 de ellos solo en abril. Lo más duro es que el 75% de estas muertes tienen el sello directo del crimen organizado. Las pandillas están creando alianzas y, lo que es peor,
ordenan extorsiones y asesinatos directamente desde las cárceles. Por si fuera poco, casi un 30% de las víctimas son jóvenes menores de 25 años. Una verdadera tragedia. Y esto ilustra perfectamente la postura de mano dura del Estado. El propio presidente Mulino fue tajante a mediados de mayo de 2026 y lo cito textualmente: "El Estado no negociará la paz con pandillas". Esta firmeza se ha traducido casi al instante en el anuncio de nuevas prisiones de máxima seguridad, diseñadas con un régimen de aislamiento total para cortar de raíz las comunicaciones de los líderes criminales. Entramos en el cuarto tema, la fe como refugio, y cómo la red social está llenando el enorme vacío que deja el Estado. Claro, con un Estado centradísimo en la mano dura y en construir cárceles, nos surge una pregunta evidente: ¿quién sostiene a los barrios marginados? Pues la realidad es que la verdadera red de seguridad la están tejiendo las instituciones religiosas. Tanto la histórica Iglesia Católica como las cada vez más influyentes iglesias evangélicas se han convertido en el gran pilar de estas comunidades. Están poniendo comedores comunitarios, creando espacios seguros frente a las pandillas y ofreciendo programas de rehabilitación vitales para los jóvenes, cubriendo exactamente aquello a lo que el Estado no llega. Finalmente, llegamos a nuestro quinto y último punto: el horizonte geopolítico, con nuestro análisis estratégico para finales de 2026. De puertas para adentro nos esperan meses muy intensos. Primero, el aislamiento de los capos en las cárceles apunta a un choque inminente. Se temen represalias fuertes de las pandillas para el tercer trimestre del año. Segundo, el Estado tiene que actuar ya mismo ofreciendo alternativas económicas en el Darién para evitar que el narcotráfico acabe reclutando a los jóvenes sin empleo. Y tercero, para asegurar que el motor logístico no se pare, es absolutamente crucial sacar adelante la licitación del nuevo reservorio de agua de Río Indio. En el plano diplomático, Panamá ha decidido ir con todo, alineándose de forma casi total con Washington. Hemos visto cómo construían esta confianza paso a paso. Primero, quitando los peajes a los buques del gobierno estadounidense a principios de 2025, y luego acordando financiar juntos los vuelos de deportación recientes. De cara a los próximos meses, Panamá va a tener que usar todo este peso diplomático liderando cumbres regionales con Colombia y Costa Rica para gestionar el delicado lío de la migración en reversa. Pero ojo, no podemos perder de vista la gran amenaza económica que viene de fuera. Aunque el canal arrancó el año forrándose gracias a ese front-loading que comentamos antes, la guerra comercial global es una amenaza latente. Si las tensiones y los altos aranceles acaban frenando el comercio entre Asia y la costa este de Estados Unidos, los expertos avisan de que Panamá podría sufrir una contracción bastante aguda en los ingresos del canal allá por noviembre o diciembre. Así que, para ir cerrando este recorrido, nos queda flotando una gran pregunta. Hemos visto cómo este país ha dominado crisis macroeconómicas, ha vencido a sequías históricas y ha logrado cerrar una de las fronteras más difíciles del mundo. Pero, ¿alcanzarán todos estos éxitos logísticos e infraestructurales para mantener a flote a la nación cuando la tensión social y las pandillas presionan tan fuerte desde dentro? Parece clarísimo que la verdadera prueba de fuego de Panamá para este 2026 no se va a jugar en las esclusas del canal, sino en sus propios barrios. Suscríbete y dame like. Tu aporte permite que este proyecto siga creciendo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis y nos vemos en la próxima.